Hola a todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la clase vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas a mis hermanos en Cristo que han dedicado su tiempo, Señor, para aprender un poco más sobre el ministerio pastoral. Te ruego que nos ayudes a entender, Señor, este ministerio. Gracias Señor te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo de Hechos de los Apóstoles, lección 7. La dispersión permite la expansión de la Iglesia de Palestina. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco sobre el capítulo 7 y 8. Bien, comencemos. Hechos capítulo 7 del 1 al 16. Esteban se dirige de forma cortés al Sanedrín y comienza su defensa, exponiendo brevemente la historia de Israel, con el propósito de defender el Evangelio de falsas acusaciones. Ya desde antes, Israel había rechazado a todos los que Dios había enviado, desde los profetas hasta su Hijo amado Jesucristo. Dios le ordenó a Abraham que saliera de su tierra y su parentela para ir a la tierra que él le mostraría. Dios le prometió descendencia a Abraham, el cual, en un determinado tiempo, vivirían como esclavos en una tierra extranjera por 400 años. Dios también prometió que juzgaría a aquella nación, que los esclavizaría. Dios dispuso el pacto de la circuncisión para la descendencia de Abraham. Isaac fue circuncidado al 8º día después de su nacimiento, y así también fue para Jacob y los 12 patriarcas. A pesar de que José fue vendido por envidia, Dios estaba con él en todas sus aflicciones y le dio gracia delante de Faraón. Fue por la voluntad de Dios que José fuera puesto como gobernador de Egipto para prepararse para la gran hambruna. Jacob y sus hijos, sin saberlo, fueron salvados por José. Hechos capítulo 7, 17 al 37. Posterior a la muerte de José, la descendencia de Israel se multiplicó a tal punto que un faraón de una dinastía diferente ordenó que mataran a los recién nacidos. Pero Dios amó a Moisés desde que nació y cuidó de él cuando fue puesto en un cesto en el río. La hija de Faraón lo recogió y lo crió como su hijo. En Moisés se había depositado toda la sabiduría de Egipto, y a sus 40 años quiso proteger a sus hermanos israelitas. Pero al ver a uno que estaba siendo maltratado injustamente por un egipcio, hizo justicia por mano propia, hiriendo y matando a aquel egipcio. Moisés suponía que con su mano liberaría a Israel, lo cual era un error. Al día siguiente, Moisés pretendía reconciliar a 2 israelitas que reñían, pero el maltratador los rechazó como gobernante o juez y les reveló su crimen. Moisés, al verse descubierto, escapó a Madián. 40 años después, un ángel del Señor se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en una zarza ardiente. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba delante de Moisés y le dijo que había visto la aflicción de su pueblo y oído su clamor. Dios rescataría a Israel por medio de Moisés, al cual antes habían rechazado. Esteban les estaba diciendo que al no escuchar a Jesús estaban desobedeciendo a Dios. Hechos capítulo 7, 38 al 43. Una vez que estaban ya en el desierto, a pesar de que Moisés les compartió las palabras vivas del Dios de sus padres, Israel prefirió vivir en desobediencia. Sus corazones se volvieron a Egipto. Pidieron a Aarón que les hiciera un Dios que pudieran ver y alabar. No solo despreciaron a Moisés, sino a Dios mismo. Hicieron la imagen de un becerro y la adoraron e hicieron fiesta. Esteban está diciendo que eran los padres de Israel y no Jesús los que habían querido cambiar las leyes, las costumbres y las enseñanzas que Moisés les había dado. Hechos capítulo 7, 44 al 50. Ahora Esteban responde la acusación que involucra al templo. Les recuerda que en el desierto sus padres tenían el tabernáculo del testimonio, el cual en un principio era una tienda.
y duró hasta los días de David. David deseaba construir una habitación para Dios, pero fue Salomón quien le construyó una casa. A pesar de aquella obra, Dios no iba a permanecer para siempre ahí, porque el Dios que había creado los cielos y la tierra no puede quedar limitado a ningún edificio ni templo de la tierra. Hechos capítulo 7, 51 a 60. El Sanedrín no estaba aceptando el mensaje de Esteban. Ellos se llenaron de ira, eran obstinados y testarudos, resistían al Espíritu Santo y rechazaron el Evangelio, lo cual los puso al mismo nivel de los gentiles. La culpa de los líderes religiosos era mayor a la de los que mataron a los profetas, porque ellos mataron al dador de vida. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Jesús se levantó para darle la bienvenida al primer mártir que daría testimonio a cambio de su vida. Hechos 7, 51 a 60. Todos los que escuchaban a Esteban no podían soportarlo más, así que se taparon los oídos. Su rabia era tal que arremetieron contra Esteban y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. La ley romana no les permitía a los judíos llevar a cabo ejecuciones. Sin embargo, el Sanedrín sí siguió los procedimientos legales, haciendo que los testigos tiraran la primera piedra. Aquellos se quitaron sus ropajes y lo depositaron a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo fue testigo ocular de la muerte de Esteban y posiblemente de su predicación. Esteban pidió al Señor Jesús que recibiera su espíritu. De rodillas alzó su voz y pidió al Señor que no se pusiera este pecado en la cuenta de aquellos que lo habían apedreado. Después de haber dicho esto, Esteban murió. Esteban se fue a estar con Jesús y se convirtió en el primer mártir de la iglesia primitiva, el primero en una larga lista de creyentes que darían su vida por Jesús y por el Evangelio. Hechos capítulo 8, del 1 al 4. Saulo aprobó totalmente el asesinato de Esteban. Para los líderes religiosos, la predicación de Esteban era peligrosa, pero aún ni con este acto fueron capaces de frenar la obra del Espíritu. Hubo gran lamento por la muerte de Esteban. Después de la muerte de Esteban, Saulo se dedicó a perseguir a la iglesia con gran ferocidad. Devastó la iglesia a tal punto que si uno era arrestado, lo más probable era que lo ejecutaran. Ante la persecución en Jerusalén, los cristianos se vieron obligados a dispersarse por Judea y Samaria. Solo los apóstoles se habían quedado. La evangelización en Samaria era el cumplimiento de la Gran Comisión. La obra del Espíritu Santo rompería el esquema de odio que existían entre judíos y samaritanos. Los judíos eran descendientes de las 10 tribus de Israel, ubicadas al norte de Judá. Los samaritanos seguían la ley de Moisés, pero afirmaban que los sacrificios debían ser hechos en el monte Gerizim y no en el templo de Jerusalén. Ellos aún esperaban al Mesías prometido. El Evangelio fue bien recibido en Samaria, el cual fue confirmado por señales. Antes de la evangelización, Samaria era presa de la magia de Simón, al cual reconocían como un gran personaje. Pero los samaritanos quedaron aún más maravillados con los milagros del Espíritu Santo a través de Felipe, y creyeron en el mensaje de salvación, el cual habla de la obra de Cristo como Salvador y Señor crucificado y resucitado. El impacto fue tal que incluso Simón creyó y fue bautizado. En Jerusalén se oyó que Samaria había aceptado el Evangelio, por lo cual Pedro y Juan fueron enviados allá para ayudar y fortalecer a la nueva iglesia. En Samaria, Pedro y Juan oraron por los nuevos creyentes para que reciban el Espíritu Santo. Si bien se habían identificado con la iglesia por medio del bautismo en agua, aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, lo cual implicaba recibir un don espiritual. Después de aquella oración, Dios confirmó la fe de los creyentes en Samaria. Los apóstoles les impusieron las manos y entonces recibieron el Espíritu Santo.
Simón dedujo que la imposición de manos de los apóstoles era necesaria para recibir el Espíritu Santo. Él de alguna manera deseaba tener ese mismo poder o autoridad de los apóstoles. Así que propuso pagar una cantidad de dinero para obtener ese poder. Sin embargo, tal poder solo estaba en la mente de Simón, porque lo que estaban recibiendo los creyentes era el don de Dios, era su regalo. La tarea de los apóstoles era la de orar para que los creyentes en Samaria avivaran su fe y les sea dado el don de Dios. En cambio, es Jesús quien bautiza en el Espíritu Santo. La imposición de manos es una forma de darles la bienvenida a los creyentes al cuerpo de Cristo. Pedro se indigna con la propuesta de Simón. Lo exhorta severamente, por lo que emite un juicio de condenación a Simón. Suponer que el don de Dios es posible obtenerlo con dinero es una blasfemia. Pedro le pide a Simón que se arrepienta de su orgullo y ambición, y que ruega a Dios, si fuera posible, que lo perdonara por esa manera de pensar. La amargura y resentimiento de Simón obstaculizaban su reconciliación con el Espíritu Santo. Ante esta exhortación, Simón pidió a Pedro y a Juan que oraran por él al Señor. Es posible que su petición fuera impulsada por el temor al juicio. Un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera a Gaza, antigua ciudad filistea, el cual estaba a 100 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Aquel lugar estaba deshabitado. Felipe vio a un hombre sentado en un carro. Aquel hombre era etíope. Es posible que él haya sido un prosélito del judaísmo. Tenía en sus manos los rollos del Antiguo Testamento, los cuales eran muy caros. En aquel lugar, el etíope leía a Isaías. Al oírlo Felipe, se acercó y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. En respuesta, el etíope reconoció su incapacidad y la necesidad de un maestro. Le pidió que se subiera al carro y le enseñara. Felipe con gusto aceptó. El etíope estaba leyendo Isaías 53. Entonces preguntó a Felipe, ¿de quién estaba hablando el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? El capítulo habla de un inocente que sufre por los pecados de los demás. Felipe responde a aquella pregunta presentándole a Jesús como Señor y Salvador. Jesús jamás pecó, siendo inocente dio su vida como pago para rescatar al pecador. Después de oír el Evangelio, el etíope deseaba ser bautizado. Entonces pidió a Felipe que mirara cierta agua y le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Al oírlo, Felipe le pidió una confesión de fe y lo bautizó. Después de que salieran del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver y siguió gozoso su camino. Bien, les dejo las siguientes preguntas de repaso. 1. Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. 2. Esteban, en su discurso, ¿a qué personaje no menciona? 3. De acuerdo a Esteban, en la época de José, ¿cuántos de su parentela vinieron a Egipto? 4. ¿Cómo era el corazón de Simón, el que alguna vez fue mago, según Pedro? 5. El etíope estaba tratando de entender Isaías capítulo 6. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.